Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos, los chismes jugosos y las noticias candentes de nuestras estrellas turcas favoritas. CU Superíndice 3 es tu N hoy. Espero que es tu copyright N de maravilla, listos para un nuevo bombazo informativo porque tu copyright me decirles, lo que les traigo hoy es tu que arde. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo, a veces confuso, a veces romántico, pero siempre fascinante, de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hablamos de esa pareja que nos robó Superíndice 3 el corazu Superíndice 3N en Senu con diéresis al cap, y cuya relación Superíndice 3N, dentro y fuera de la pantalla, ha sido objeto de miles de rumores, especulaciones y por supuesto, deseos de reconciliación Superíndice 3N por parte de sus fans. Prepárense porque hoy vamos a analizar una declaración Superíndice 3N que ha sacudido los cimientos del fandom, una frase que ha desatado la euforia y la esperanza en aquellos que aún más menos han con verlos juntos. Hande Eru Parrafoel explota. Dulce confesión Superíndice 3N a Kerem Bürsin, lo quiero mucho. Pero antes de que nos adentremos en los detalles de esta explosiva noticia, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por AQ, o si aún no se han suscrito, los invito a unirse a nuestra familia de amantes del drama turco. No se pierdan ni una sola actualización Superíndice 3N, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todos los secretos que tenemos para ustedes. Que ya saben, suscríbanse es gratis y nos ayudan un montón Superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles el mejor contenido. Ahora supongo monos CU Superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, su cafecito, tu copyright, lo que sea que les guste para disfrutar de un buen chisme, porque esto se va a poner muy interesante. Y créanme, vamos a desmenuzar esta declaración como si estuviéramos resolviendo un caso policial, buscando pistas ocultas y significados entre líneas. Porque cuando se trata de Hande y Kerem nada es lo que parece. La relación Superíndice 3N entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde que los vimos juntos en Senu con diéresis al cap, la química entre ellos era innegable. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo catapultándolos a la fama internacional y convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y claro, como suele suceder, la ficción Superíndice 3N pronto se convirtió Superíndice 3 en realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N, desatando la locura entre sus fans, quienes celebraron la noticia como si se tratara de un cuento de hadas hecho realidad. Los hashtags #Anker se apoderaron de las redes sociales, y cada foto, cada comentario, cada aparición pública se convertía en un evento mundial. Los vimos juntos en viajes exóticos, compartiendo momentos especiales, dedicándose mensajes cariú más menos osos en redes sociales que derretían hasta el corazón más frío. Parecua que su amor era indestructible, un amor digno de una película romántica. Sus escapadas a las Maldivas, sus paseos por las calles de Roma, sus fotos disfrutando de la naturaleza en Turquía, todo alimentaba la fantasía de un amor perfecto, un amor que trascendía la pantalla y se convertía en un modelo para sus seguidores. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia, de un futuro juntos que parecía sacado de un guión de telenovela. Pero como sabemos, la vida real no siempre es como en las películas. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Al principio nadie quería creerlo, pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem anunciaron su separación Superíndice 3N, dejando a sus fans con el corazu Superíndice 3N roto y la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N perdida. El comunicado oficial fue escueto y diplomático, hablando de diferencias irreconciliables y la necesidad de seguir caminos separados. Pero detrás de esas palabras frías y formales, se escondía una historia de desamor que dejó a miles de corazones rotos. Desde entonces ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande se ha consolidado como una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando exitosas series y colaborando con importantes marcas. Kerem por su parte ha expandido sus horizontes, incursionando en proyectos internacionales y explorando nuevas facetas de su talento. Sin embargo, el fantasma de su relación Superíndice 3N siempre ha estado presente, con constantes preguntas sobre la posibilidad de un reencuentro. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos es innegable, y muchos creen que su historia de amor aún no ha terminado de escribirse.
La sombra de Senkalkam y el impacto que tuvo su relación en el público sigue siendo muy fuerte. Y aquí es donde entra en juego la declaración superíndice 3N que ha encendido las redes sociales. Lo quiero mucho. Estas palabras aparentemente sencillas, pronunciadas por Ande Rafael, han sido interpretadas como una seu más menos al de esperanza para los fans de la pareja. Pero ¿en qué copyright contexto dijo Ande estas palabras? ¿A qué copyright N se las dijo? ¿Y qué copyright significa realmente esta declaración superíndice 3N? Vamos a analizarlo a fondo. No nos conformaremos con la superficie, excavaremos hasta encontrar la verdad, o al menos la interpretación más probable. La información superíndice 3N que tenemos hasta ahora es que Ande Rafael hizo esta declaración superíndice 3N durante una reciente entrevista en un programa de televisión de gran audiencia. Aunque la entrevista no se centraba específicamente en su relación superíndice 3N con Kerem, el entrevistador, conocido por su habilidad para sacar titulares jugosos, aprovechó superíndice 3 la oportunidad para preguntarle sobre el tema. Se dice que la pregunta fue formulada de manera sutil, pero directa: ¿cómo describirías tu relación actual con Kerem? Y fue entonces cuando Ande, con una sonrisa en los labios y un brillo especial en los ojos, respondió superíndice 3, lo quiero mucho. La forma en que dijo estas palabras, el tono de su voz, su expresión superíndice 3N facial, todo indica que no se trata de una simple formalidad. Hay algo muy profundo, un sentimiento genuino que aún perdura a pesar del tiempo y la distancia. Y esto, por supuesto, ha desatado la euforia entre sus seguidores, quienes ven en esta declaración superíndice 3N una prueba de que el amor entre Ande y Kerem sigue vivo. Los foros de fans están que arden, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y esperanza, e incluso se han creado nuevas teorías sobre posibles encuentros secretos entre la pareja. Pero seamos realistas, no podemos dejarnos llevar por la emoción superíndice 3N. Es importante analizar la situación superíndice 3N con objetividad y considerar todas las posibilidades. Lo quiero mucho puede significar muchas cosas. Podrá ser un amor fraternal, un cariño más menos o de amistad, un reconocimiento por el tiempo compartido y las experiencias vividas juntos. No necesariamente tiene que ser un amor romántico. Podría ser un lo quiero mucho como se quiere a un viejo amigo, a un compañero de trabajo con quien se ha compartido mucho, a alguien que ha marcado una etapa importante de tu vida. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y la forma en que Ande dijo estas palabras deja abierta la puerta a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Los expertos en lenguaje corporal han analizado el vídeo de la entrevista hasta la saciedad, y muchos coinciden en que la expresión de Ande denota una mezcla de cariño, nostalgia y quizás, incluso, un poco de arrepentimiento. Después copyright ese de todo, el amor es un sentimiento complejo y misterioso, capaz de superar obstáculos y renacer de las cenizas. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem han madurado mucho desde su separación superíndice 3N. Han tenido tiempo para reflexionar sobre su relación superíndice 3N, identificar sus errores y aprender de sus experiencias. Quizá ahora es tu copyright N en un punto de sus vidas en el que puedan retomar su relación superíndice 3N con una perspectiva diferente, con mayor madurez y comprensión superíndice 3N. Quizás el tiempo separados les ha permitido valorar lo que tenían y darse cuenta de que no quieren perderlo para siempre. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en una simple declaración superíndice 3N. Solo Ande y Kerem saben lo que realmente hay en sus corazones y lo que depara el futuro para ellos. Tendremos que esperar a ver si esta declaración se convierte en el preludio de un reencuentro romántico, o si simplemente se trata de una muestra de cariño platónico. Pero una cosa es segura: su historia de amor sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo, y la esperanza de verlos juntos nuevamente es un sentimiento que aún perdura en el corazón superíndice 3N de sus fans. Y mientras tanto nosotros estaremos aquí, analizando cada movimiento, cada declaración, cada rumor, para mantenerlos informados de todo lo que sucede en el culebrón Anker. ¿Y ustedes, qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem podrán reconciliarse? ¿O creen que su relación superíndice 3N es cosa del pasado? ¿Qué copyright interpretación superíndice 3N le dan a la declaración superíndice 3N de Ande, lo quiero mucho? ¿Creen que Kerem responderá a esta declaración? ¿Cómo creen que lo hará? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus teorías y predicciones. No se corten, exprésense.
En resumen, el día de hoy analizamos la explosiva declaración superíndice 3N de Ande Eru Rafael, lo quiero mucho, dirigida a Kerem Bürsin, y CU superíndice 3mo. Esta simple frase ha desatado la esperanza entre los fans de la pareja, quienes su más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Vimos el contexto en el que se dio esta declaración superíndice 3N, las posibles interpretaciones y la importancia de mantener la objetividad sin dejarnos llevar por la emoción superíndice 3N. Desglosamos la historia de amor de Ande y Kerem, desde sus inicios en Senkalkam hasta su dolorosa separación, y exploramos las razones por las que su relación sigue generando tanta expectación. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este chisme jugoso. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su apoyo incondicional, por sus comentarios, sus likes, sus compartidas. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Son los mejores. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios a QU abajo. ¿QU Copyright les pareció superíndice 3 la noticia? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? Quiero leerlos a todos. Y si tienen algún tema que les gustaría que abordu ramos en pro superíndice 3 vídeos, no duden en sugerirlo. Estoy abierto a todas sus ideas y sugerencias. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes del drama turco y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Asu que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Hagan ruido, que se note el poder del fandom turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con noticias, chismes y secretos de nuestras estrellas turcas favoritas. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, el amor está en el aire, o al menos, en las declaraciones de Ande Eru Rafael. Ciao ciao.